los episodios pasados hemos estado comentando sobre la ley 8701, aprobada por el Congreso en el año 2001, pero que entró en vigencia en el año 2003. Hemos ido viendo cómo funciona, o más bien, cuáles son los beneficios que obtienen los pensionados y pensionables de la ley de pensiones. Naturalmente, como legos en el tema, hemos ido investigando en las redes, en los periódicos, y nos hemos formado una opinión. Para tener conocimientos ciertos sobre el tema, hemos invitado a uno de los actores del sistema, el licenciado Reiter Reynoso, de la compañía La General de Seguros. Nos va a dar orientaciones precisas sobre el sistema de pensiones de la República Dominicana, amparado en la ley 8701, y en los productos comerciales que tienen las entidades del medio. Bienvenidos a tu programa de variedades con planas y ganas, donde cada día estaremos tratando temas de interés para todos ustedes, los contemporáneos nuestros, en esta, nuestra segunda juventud. Muy buenos días. Gracias. Hola, Gracias por Reiter. esta invitación y lo primero es felicitarlos por esta iniciativa. Creo que hay pocas unidades así de respaldo a prepararnos para lo que viene, o sea, teniendo esta visión de previsión que hacen ustedes. De verdad que los felicito. Eso tratamos, de llevar un poco de conocimiento, porque de verdad esta etapa que estamos viviendo ya no tenemos mucha información, sobre todo de este tema tan importante para nosotros. Todos conocimos cuando comenzó el sistema que empezaron a descontarnos unas sumas adicionales a las que nos descontaban anteriormente, y que eso iba a un fondo que le llamaban capital individual, Capitalización individual. pero que no teníamos mucha certeza. Realmente nunca hubo mucha información al acceso de la población, y también hubo mucha desconfianza de la población, que se neutralizaba lo que llegaba a los medios. Por eso quisiera que nos diera primero un breve resumen de qué ofrece la ley. Fíjese, lo que vengo a hablar, que es la parte de la renta vitalicia, no podemos comenzar a hablar de ella sin hablar de los beneficios del sistema de pensión. Y Claro. dentro de ellos, el principal es poder pensionarnos, poder recibir esa mensualidad, esa renta mensual que viene a suplir la parte de la parte laboral, la que ya yo no voy a tener. Y si hablamos de eso, tenemos que hablar, como usted dijo, del 2003 para acá, la parte de las cotizaciones, las pensiones, cómo poder contratar ese servicio con una AFP, poder afiliarme a una AFP para obtener este beneficio finalmente. Y la ley dice que debo tener 60 años y 360 cotizaciones para pensionarme por vejez. Si lo vemos del 2003 para acá, estaríamos hablando a partir del 2033. Exacto. Sin embargo, también dice la ley que si yo tengo 55 años y un fondo suficiente para solicitar la pensión mínima actual para el beneficio que quiero, puedo solicitar mi pensión hoy. Se llama pensión por vejez anticipada. Todavía no somos viejos, estamos anticipándola, y podemos entonces recibir hoy esa pensión. Y si estoy laborando, es muy importante, no tengo que dejar de trabajar para recibir ese beneficio. O sea que todo lo que he hecho del 2003 para acá, lo que he cotizado, si ahí hoy yo tengo ya esa edad, 55 o más, solicito esa pensión y recibo ese ingreso actualmente que me permite pues suplir alguna otra necesidad. Y sabemos todo el valor tan interesante, tan importante que tiene el dinero en el tiempo. Pero espérame, me fuiste muy rápido. Interesantísimo, es un puntico que te escuché, que no tenemos que dejar de trabajar. Actualmente, para recibir la pensión por vejez anticipada, no tengo que dejar de trabajar. Si tengo la edad y el fondo adecuado para cubrir la pensión mínima y la mitad por encima, Exacto. recibo mi pensión, recibo este ingreso, Aún esté aún trabajando. estoy trabajando, y mis entradas actuales de labor, de trabajo, pues no se ven afectadas. Aún pasen los 60 años. Aún pasen los 55, 60 años, no importa. Lo O sea tengo que cubrir vamos a es la edad y decir el fondo. que se reconoce una edad menor. Menor porque es que el fondo de pensión de las AFP hay que tener 60 La años. pensión por vejez es a partir de los 60 años. Exacto. Y la 360. Exacto. Como no ha llegado a la 360 aún, si el fondo que tengo acumulado es suficiente para solicitar la pensión mínima establecida para la opción que voy a tomar, la solicito y no tengo que esperar la pensión. Y sigo cotizando, vale aclarar que yo sigo cotizando el sistema. ¿Y aún cuando, reciba la pensión. y cuando cumple los 60 años? Si no le he solicitado la pensión de 55 a 60 años, pues la puedo solicitar a partir de los 60. Pero me pregunto, no, esa ya pensión se permanece permanente. Sí, ya a partir de ahí, porque hice fue adelantar, se llama pensión por vejez anticipada,
porque anticipé las 360 cotizaciones, la pensión. Claro, en el caso de la renta vitalicia, que somos nosotros, esa pensión no es fija, se va indexando, va aumentando cada 2 años. De las investigaciones que habíamos hecho, nosotros vimos que habían 3 categorías. Los que llegaron con 44 años al 2003. Sí, ese es ingreso tardío. Los que AFP. llegaron con menos de 44, pero con más de 39. O sea, que iban a llegar a los 60 años sin 360 cuotas. Y los que menores de 39 años que iban a completar los 360 cuotas cuando tuvieran 60 años. Exacto, ya tuvieron los 60 años y los 360. Ahora, la pregunta mía, tú aludiste que la renta vitalicia solo se aplica a los que después de un monto acumulado. Sí, porque el fondo que tengo, como usted mencionaba ahorita, la cuenta de capitalización individual, es mi fondo en la AFP. Ese fondo, a la hora de hacer el cálculo, según el sexo y la edad, va a dar una mensualidad. Esa mensualidad debe estar sobre la pensión mínima establecida para la opción que usted Tú elija. nos suministraste un cuadrito. Sí, hay un cuadrito que lo vamos a ver presentar para que le pueda servir como guía de cuáles son los montos que se necesitan. Exacto, lo vamos a ir presentando en varias ocasiones en lo que seguimos conversando. Entonces, la siguiente pregunta, para ponerme en contexto, defínenos qué es la renta vitalicia. Renta vitalicia no es más que una de las dos opciones o dos modalidades de pensiones que existen en el sistema de pensión. Tenemos dos. El retiro programado, que es el que mencionábamos al inicio, que es donde la AFP me va pagando de mi fondo, se programa, como dice su nombre, una pensión. Y está la renta vitalicia que entramos nosotros. El fondo pasa a la aseguradora y la aseguradora asume el riesgo de longevidad en este caso. Me paga de por vida y las mensualidades me las va aumentando cada 2 años. O sea, ahí estamos trabajando con la inflación. Entonces, ¿en qué consiste el riesgo de longevidad para la pensión que no es vitalicia? Bueno, en este caso, como se programa hasta un tiempo, el fondo debe agotarse a ese tiempo establecido. Mira, eso es algo que nunca nos quedó claro. O sea, porque es que nos explicaron tantas cosas en aquel tiempo que hay muchas personas que están en el limbo. No, yo no sabía cuando me comentaste que teníamos un tope, o sea, que después de ahí ya yo no Si es percibo. programado es solo hasta un tope, que es el caso del retiro programado, porque es claro, va a depender también del fondo, porque ese capital también Pero está dando intereses el y puede el fondo aumentar también. retiro programado es para el que no completa las 360 cuotas cuando cumple 60 años. El retiro programado es el que ya elige la pensión directamente con la AFP. Ok. Esa es la opción que tiene actualmente la AFP. Ya la otra opción es la renta vitalicia, que ahí sale y pasa a la aseguradora. Sí, pero, o sea, la pensión tiene un tope. O sea, ya Un tope de tiempo. de tiempo. Sí, sí, cuando se programa se hace una proyección de vida, que la Ujú. AFP se lo da por escrito cuando hacen la solicitud, esa proyección de vida hasta ese monto, Ok. hasta esa edad. Eso es una Según parte. las Eso es un expectativas de dato. vida, que recuerden que un hombre y mujer tienen expectativas de vida. Pero más Sí. o menos, ¿cuál es esa proyección que hacen las AFP? ¿Hasta qué edad? Bueno, ya eso va a depender del cuadro que use normalmente. En la expectativa de vida sabemos que el hombre está entre el 82 y la mujer hasta el 84. Sin embargo, la tabla que se usa para el cálculo va más allá, cubre más tiempo. Bueno, Ya. yo creo que debemos conversar un poquito más sobre el tema porque la noción que yo tengo es que el fondo individual de cada persona va creciendo siempre. O sea, que no debiera agotarse. No siempre, no siempre. Va creciendo, si usted, en el caso que, como usted que está cotizando actualmente, pues sí, va a tener más posibilidad de crecimiento que aquel que ya está cesante y que quizás está viviendo de la pensión en ese momento, está sacando. Bueno, sí, o sea, pero ya está cesante. Pero ese fondo está en el mercado invertido. Pero igual no va a tener el mismo retorno que está creciendo con la cotización. Va a tener aumento, es cierto. Sí. Pero recuerde que en este caso, como pensionado, usted también le está sacando el fondo. Hablaremos después sobre el tema. Ahora lo que nos interesa es eso, que la renta vitalicia elimine ese riesgo que todavía no entendemos bien. ¿Cómo se accede a la renta vitalicia? Bueno, lo primero es cumplir uno de los requisitos. El principal es la edad. Me acerco a mi AFP para ver mi cuenta de capitalización, mi fondo, qué tal va, qué balance tengo. Y simplemente nos contactan a nosotros como asesores con estas dos informaciones a mano y nosotros le hacemos tanto el cálculo de proyección, de expectativa y cuánto le tocaría mensual y cómo sería su proceso. Es simplemente tener la información básica de que ya cumplí la edad, saber el fondo y como vimos en el cuadrito que vamos a tener con las informaciones, los fondos promedio, pues me acerco a la aseguradora general de seguros en este caso, pues nosotros le podemos dar la información del resto del proceso y le asignamos un asesor para que le acompañe. Y hay montos definidos para iniciar a entrar en el sistema.
Sí, debe cumplir el fondo principal. Bueno, en el cuadro Van a ver algunos ejemplos para que puedan tenerlo como quieran. Pero lo más interesante es que no debe dar por debajo de la pensión mínima establecida por ley. El monto debe dar igual o superior a ese monto, a esa pensión. la pensión mínima establecida por ley es, 15.800 pesos, 15.790 pesos. ok, entonces, cuando ustedes calculen, Debe dar por encima, Del- igual o por encima del monto de la Ok. pensión mínima o pensión mínima y media. Que vamos a ver en el cuadrito los dos montos cuáles. Ya. ¿Y quiénes pueden optar por la renta vitalicia? O sea, hay que ser, esta retención la hace la empresa, tú dijiste ahorita como que le pasan el fondo, eso es algo que Todos los no. que estamos afiliados al sistema de pensiones entramos con el beneficio de pensionarnos con las dos modalidades. O lo elige el afiliado, lo elige el pensionado. Me quedo con el retiro programado o elijo la renta vitalicia. Del 2003 para acá, todo lo que estamos afiliados a cualquiera de las AFP, en Sí. específico no hay ninguna, todas las AFP te van a brindar ese beneficio. Tú seleccionas, en el caso de nosotros, la renta vitalicia y ya puedes optar por el beneficio. Ahí el fondo, como Pero decía, pasa a la aseguradora y la aseguradora pasa a ser el titular del fondo. Sin embargo, me va a garantizar la longevidad todo el tiempo y la inflación también se hace responsable, por eso lo va aumentando cada 2 años esa pensión. Pero entonces el momento en el que pasa ese fondo, esa AFP le entrega a ustedes los fondos, ese momento ya es cuando está con los 55 años Ya cumple los requisitos, exactamente. A Ah. partir de los 55 años me acerco a recibir la información Ok. y de hecho en el proceso participa las AFP. Cuando ya el afiliado decide hacer el proceso, visita la AFP y hace la solicitud de pensión. Ahí ya comienza el proceso. No es antes, no es que cuando entramos a una empresa, quizá un nuevo, un joven, no es que empieza de que no, yo prefiero en lugar de la AFP, No, es al momento de ya aplicar para la de pensión. tener la edad. Debo tener ya en este caso la edad del fondo para aplicar o el requisito para aplicar a la pensión por vejez anticipada, así se llama. Ya me quedó claro. o sea, la aseguradora pasa a ser la AFP de ese fondo. La aseguradora sigue siendo la aseguradora porque tienen funciones en este caso, y en este caso la ley. Sin embargo, es quien se hace responsable del fondo y el fondo te lo transforma en pensión. Ok, pero entonces, ese fondo, ¿quién maneja las inversiones de ese Lo fondo? maneja directamente la aseguradora, pero vale aclarar que la Superintendencia de Pensiones, quien es también que supervisa las AFP, pues igual no da el mismo seguimiento a nosotros. Ok, O sea, ese- lo rige la misma ley 8701 y lo supervisan muy de cerca. La superintendencia más la superintendencia de seguro, pues siempre bien pendiente de este detalle. Por eso actualmente la renta vitalicia solo se adquiere a través de que aplique para la pensión por vejez anticipada del sistema de pensiones de la República Dominicana. Y por eso estas dos entidades supervisoras están muy de cerca trabajando con nosotros. Entonces, cuando ya se acerca donde ustedes una persona de 55 años y dice yo quiero trabajar con renta vitalicia y la aseguradora le pasa el fondo, en la empresa, como todavía sigue laborando, como dijiste, o sea, la empresa sigue reteniendo la AFP y le pasa a ustedes mensualmente o ¿qué sigue? ¿Qué ocurre? ¿Qué continúa? Muy buena pregunta. Debe seguir todo normal. Porque en este caso simplemente adquirió el beneficio de la pensión, es como un corte, su cuenta de AFP se va en cero, sigue todo igual a la AFP donde estaba afiliado, Exacto. como está cotizando, está trabajando, sigue haciendo la misma distribución, va a crear otro nuevo fondo que no tiene nada que ver con la pensión que está recibiendo Entonces actual. va a empezar desde cero. Exactamente. En su AFP que estuvo a la hora de solicitar, no pasa el fondo a la aseguradora, el nuevo fondo a la aseguradora hasta que no quiera otro beneficio. O sea que el pensionado va a poder adquirir dentro de otro tiempo otro beneficio que no tiene que ver con el de la pensión, es adicional. como por ejemplo, Interesante. Bueno, si en este caso, imagínense que dure 10 años trabajando, 10 más, bueno, ahí aumenta el fondo. al que va a aplicar en ese momento, pues vamos a suponer que eso en cero, no es sobre el fondo que ya está, porque ya está recibiendo una pensión con el fondo actual. Entonces el fondo nuevo, pasaron unos años, se acerca a su FP y le va a adquirir otro beneficio que aplique en ese momento. Independiente de la aseguradora que está. Exactamente. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué costo tiene el tener la renta vitalicia? Me explico. Ay, me perdí. ¿Cómo que qué costo? Sí, me explico. Al trabajador aporta entre lo que se descuenta en su salario más lo que aporta el empleador, un total de 9.98, de los cuales una parte va para la pensión y otra parte para la salud. Pero la AFP de esa parte cobra un porcentaje. Correcto.
Entonces, ese porcentaje ahora viene un actor nuevo, que es la aseguradora. No, no, vamos a aclarar algo. Nosotros estamos, si lo vamos a poner a escala, primero usted está cotizando en la empresa, de la empresa pasa a la AFP, o sea, de la cotización ya pasa a la AFP y la AFP le va a brindar un beneficio, que es la pensión. Y ya la hora, ya pasó esa cotización por acá, ya usted no está cotizando a la aseguradora, usted está recibiendo un beneficio de lo que ya usted trabajó. Lo que usted está cotizando va a su nuevo fondo, que es el mismo proceso que ha hecho durante años, pero con nuevo fondo. En este caso, de nosotros, usted está recibiendo un beneficio. De la aseguradora, usted está recibiendo un beneficio del fondo que tuvo anterior. No está cotizándole a la aseguradora, nada que ver. No, lo que yo me refiero Usted solo le cotiza a la AFP, no tiene que pagarle más nada a la aseguradora en ese momento. no, yo sé, o sea, No, no va a tener costo para mí, o sea, pero lo que yo me refiero es, si en la AFP ya yo califiqué para los 15.800, cuando yo paso a la renta vitalicia va a ser lo mismo 15.800 o se me va a recalcular el valor. se puede recalcular porque otra de las ventajas que tiene la renta vitalicia es que da diferentes opciones. No te doy una sola mensualidad. Buscamos que el afiliado, el pensionado, pueda adaptar la que más se favorezca en ese momento a lo que necesita. Sea una simple mensualidad que va aumentando a través de los años, sea una donde pueda agregar beneficiarios para que puedan recibir la mensualidad tras su fallecimiento, o sea otra donde pueda elegir una mayor mensualidad en los primeros años. O sea, tiene diferentes opciones que puede adaptarla a largo a largo plazo. plazo. Igual son todas vitalicias, van a variar en algo mínimo dentro del monto de la mensualidad, pero puede tener una mensualidad similar a la que recibe a través del retiro programado y va a tener otra que puede tener una mayor mensualidad por encima del retiro programado. Pero yo lo que estoy tratando de entender la sostenibilidad. Ahí Entonces, va yo a esa pregunta. la aseguradora maneja el fondo, Sí, parte o la totalidad de lo que hacía la AFP antes. para garantizar esa mensualidad de por A vida. eso es que me refería, porque si no, entonces aumentaría los costos. No, claro, en este caso, ya con la parte de que tiene el fondo, tiene que asegurar y hace el mismo proceso de reserva, tiene que asegurar la parte de la mensualidad que le va a garantizar a usted de por vida. Por eso la superintendencia, tanto de pensiones como de seguro, está muy pendiente a esos detalles. O sea, no estamos desprotegidos como usuarios o como afiliados. Entonces, hace un momento tú dijiste que como la empresa sigue recolectando, vamos a decir, una vez tú pusiste el AFP en cero, porque lo pasaste a renta vitalicia, la empresa sigue descontándote y haciendo su aporte. O sea, empieza desde cero, ya no vamos a poder hacer un aumento de capital a ese A fondo. la renta vitalizante. No. No. O sea que ahí me imagino que al momento habrán surgido, quizás no lo hay ahora, qué sé yo, algo que el mínimo sea, porque vi que el mínimo es como 4 millones y pico. Sí, para partir de entrar. los 4.400.000 en adelante. Pero Eso entonces, Para el que está trabajando. pero quizá vamos a tener, o sea, tendrían las personas 1 millón y pico, antes, ya cuando llega a los 60 y tantos años, 2 millones, o sea, no va a poder entrar donde ustedes, pero ¿tienen ustedes mismos otros beneficios? ¿Se proyecta? Para ponerlo con números, uno que llegó a los 60 años y solo acumuló 2.300.000. Bueno, si vamos en el caso de la señora que me preguntaba después de tomar la renta, si empezó trabajando Sí, el fondo, porque ya es ahí similar. sacó 4 millones y pico, lo pasó Sí. a renta vitalicia. Entonces, Ahora acumuló un nuevo fondo. Hay diferentes beneficios dentro del sistema de pensión. Usted puede obtener hasta una cesantía por edad avanzada. O sea, por eso decía anteriormente que va a aplicar a lo que, o va a obtener el beneficio que aplique en ese momento. Sea ya una cesantía, porque el fondo que tenga disponible es así, o puede aplicar porque el sistema puede variar, es totalmente perfectible, puede mejorar algunos puntos adicionales. Pero actualmente, para lo que aplique en ese momento, puede obtener un beneficio adicional al de la renta vitalicia. Por ejemplo, tiene actualmente la renta vitalicia y ya duró unos años trabajando, acumuló un nuevo fondo, dejó de trabajar, dejó de cotizar al sistema y pasa a los 57, como ponemos el ejemplo, sobre los 60 años, pues puede acercarse a su FP y recibir quizás la cesantía por edad avanzada, que es otro beneficio del sistema de pensiones. Y ahí sería con el AFP. Con la AFP Con directamente. tú que reunió 1 millón y pico. Se lo van dando a plazo hasta que agote el fondo. En mensualidades. Aparte de nosotros, que es la renta vitalicia. Ya. Entonces, yo me suscribí a la renta vitalicia, pero seguí cotizando. No puedo integrar el fondo que yo llegue a mi renta vitalicia para aumentarla. No, actualmente No, solo eso ya se hace un cálculo en base a ese fondo. Es un contrato póliza por ese monto ya que tiene. Okay. Sí, eso fue lo que Por eso se hace una proyección de vida en base a ese monto que está acá
Claro, para paliar esa parte, pues se hace la parte de la indexación, que es a través del IPC que anuncia el Banco Central. Ese es para Para bajar la inflación. el ajuste El anual. ajuste anual, exactamente. Que en este caso, como es pensión, se hace cada 2 años. Entonces, aquellas personas que llegaron a los 60 años y solo acumularon 2 millones, 3, por debajo de los 4, eso no pueden optar por la renta vitalicia. El requisito principal es la edad que la tendría, pero necesitaríamos el fondo. El fondo. Al menos que haciendo aportes extraordinarios voluntarios aumente el fondo y lo cumpla, ahí sí aplicaría para la renta vitalicia. Cuando él dice el fondo, es el monto mínimo. Para poder aplicar. Porque el fondo van a decir, bueno, pero yo tengo mi fondo, ¿entiendes? Exacto, en este caso el fondo mínimo. Es un monto mínimo para poder aplicar. Que ronda los 4 millones y que es el mínimo para poder entrar a renta vitalicia. Sin embargo, si esa persona ya tiene los 60 años y no llega a cumplir el fondo mínimo para la pensión por vejez anticipada, sea programada o renta vitalicia, pues también aplicaría lo que hablaba hace un ratito para la cesantía por edad avanzada, que es un beneficio que puede obtener a través de la AFP. El fondo nunca se queda en la AFP. Siempre puede reclamarlo el afiliado con el beneficio al que aplique. Ya. Esto es muy complejo, de verdad, ahora que estamos llegando a la edad, y me gusta enfatizarlo porque en realidad vamos muy dirigidos a nuestra orgullosa etapa de sexadolescentes. No tenemos esa información, de verdad he hecho mucha tarea después que conversamos contigo y he dado para atrás y para adelante tratando de entender lo que es el AFP y entender, porque yo me decía muy conocedora, de hecho asesoro a muchos amigos y le digo, no, pero que tú no estás ya recibiendo, que tú dejaste de trabajar y tú tienes 59 años y no has ido, o sea, yo soy puede la que, acercarse, claro. sí, que mucha gente no lo sabe. No, de hecho, parte de nuestra labor social les puede llevar este tipo de informaciones. Sí. Lo hacemos tanto a través de nuestras redes, de nuestras páginas, e invitaciones a podcasts y programas como estos que nos permiten hacer llegar la información. Sí, sí. Porque el sistema, la ley, todo está ahí. Que quizás no haya sido el momento del boom a nivel de promoción o cualquiera no haya tenido el acceso a la información. Exacto. Lo hacemos con la mejor manera que se lo convoca. Pues nosotros también participamos llevándola para que pueda cumplirse la información. Entonces, fuera de esto, ¿qué tan transparentes y asequibles son ustedes con cualquier persona que se interese, que vaya ya a la General de Seguro a acercarse? Yo estoy perdida. Mira, no sé. lo más interesante es que no nos consideramos vendedores, nos consideramos asesores de vida en este caso. Muy interesante. Porque aplica cualquiera de los beneficios del sistema de pensiones. Fíjense que acá no solo he conversado de la renta vitalicia, que es mi área principal, sino de la pincelada que pueda tener conocimiento del sistema de pensiones de la República Dominicana, la ley 8701. Todos nuestros asesores son similares. Si al final la persona le aplica un retiro programado porque no aplicó para la vitalicia, cuenta igual con el apoyo y la orientación de qué es lo que va a hacer. Entonces nosotros es similar, acompañamos a este cliente en todo el proceso para que él sea él mismo que tome la decisión que más le favorezca. No te empujamos ni te vendemos un producto. Te ponemos en tus manos la información de lo que ya tienes. La ventaja de la ley 8701 es que es totalmente independiente, tú puedes servirte tú mismo. Y nosotros pues te ayudamos y te orientamos en esa parte. No, de hecho, yo puedo atestiguar sobre la transparencia, porque una de las razones de invitar a Reiter es que mi hermana está muy satisfecha con el apoyo que le han dado. Bueno, ella fue que me hizo la invitación a ver el programa y de verdad no me arrepentí. Qué bueno. El fondo solamente puede ajustarse por inflación una vez ya contratado. Interesante, cuando ya pasamos a la renta vitalicia, el fondo lo transformamos. No, perdón, la renta. Exacto. La renta. Para evitar la. Sí, claro, ya la pensión por inflación va aumentando. Solamente es el único ajuste. Para garantizar un poco el poder adquisitivo en ese tiempo. Y si yo consigo, por ejemplo, que, bueno, ya yo estoy adulto, voy a vender las propiedades, no puedo poner ese fondo. Pero yo me imagino que sí. Actualmente en el país solo se hace a través del fondo de pensiones. Sin embargo, ha tenido muy buena acogida y quizás el mercado tenga que prepararse un poquito más porque hay que trabajar algunos como en otros países. En otros países usted lleva su fondo y hace su red. ¿Por qué lo estoy pensando? Porque, por ejemplo, si yo hago una inversión en el fondo de bolsa de valores, cosas, me someto a riesgos. Por supuesto. Pero si yo lo someto a renta vitalicia, aunque, no sé, probablemente un poquito menos, pero compro un seguro de estabilidad. Sí, porque ahí viene también, ellos como manejadores tienen un beneficio, o sea, ustedes, o sea, es obvio. Pero el enfoque principal es poder garantizarlo a través del tiempo. Y por eso digo que actualmente trabajamos solo con el fondo de pensiones. Sin embargo, las necesidades que puedan haber en el mercado pueden variar mucho más adelante. Y entonces uno no puede
aportar ese fondo al fondo de pensiones y ya cuando esté ahí, entonces Sí, todos podemos hacer aportes voluntarios extraordinarios a nuestra AFP. Y nosotros lo recibimos de la AFP como beneficio ya de pensión que usted aplique a la renta vitalicia. lo que me atrae a hacer ese tipo de preguntas es lo del seguro de riesgo de longevidad y la estabilidad del seguro, la estabilidad del precio, porque en lo que he investigado anteriormente, queda sobre el tapete eso de que el fondo puede agotarse. Y además, ustedes me hablan de que yo puedo heredar el Puede fondo tener diferentes opciones donde puede tener beneficiarios directos para el beneficio. a sobrevivientes o a hijos, por ejemplo. Si usted designa al principio, son beneficiarios, cuando pasan a ser a la aseguradora, no son herederos civiles o legales, ahí nos vamos a la parte de beneficiarios. Usted indica desde el inicio a quién hacer Ese es esa un punto distribución. importante. O sea, ese va a ser un tránsito automático. Sí. No tengo que ir a pagar impuestos de Asesorada. Usted estaría recibiendo un beneficio como si fuera un seguro, vamos a compararlo un poco, como si fuera un seguro de vida. Ya. No nos vamos a la ley civil actualmente. ¿Y durante qué tiempo el heredero, el que lo hereda? Depende del plan que usted seleccione. Ok. Usted selecciona el plan al inicio, pues son diferentes opciones y ahí lo puede tener. Bueno, Entonces, pues para los planes hay que hacer Ahí ya se acercan y yo le voy a dar Claro, un sí, porque diseño. ya esto es muy Cada complejo. plan es independiente. Y es bueno aclarar que por eso no damos un monto de una mensualidad. Mire, toda persona de 55 recibirá tanto mensual. Cada plan es diferente porque va a Exacto. depender tanto del sexo, tanto de la edad, tanto del monto, Del del fondo que monto. tenga acumulado en su AFP y por eso nosotros lo personalizamos. Un asesor inmediatamente nos contacta, el asesor le hace una proyección personalizada de su caso. mira, esto está quedando grabado. Nosotros ahora lo vamos a analizar, Vamos a hacer la y tarea. te vamos a hacer muchas preguntas más. Siempre puede ¿Por ser. qué? Estamos para servir. Porque 5 años atrás uno lo que pensaba es, bueno, tengo este dinero, déjame hacer este negocio para aumentarlo. De aquí en adelante, ya lo que yo pienso y Sandra piensa es no, que ese beneficio permanezca y no se devalúe. Y para tener la libertad que queremos de hacer todas las otras cosas con bajo riesgo, que es lo que yo percibo que estoy obteniendo si me afilio a una renta ahí vitalicia. va esta pregunta. ¿Cómo percibe el ciudadano la seguridad de esos fondos? ¿Se siente seguro o siente que está perdiendo el control, contrario a cuando tiene la bolsa, porque tú hablaste de bolsa de valores y demás? ¿Siente que pierde el control sobre esos fondos o se siente seguro Si manejando? quizás esta pregunta lo hubiese recibido años atrás, 4, 5, 6 años atrás, sí podemos decir que había mucha inseguridad a la hora de Sí. tomar cualquier decisión. Sin embargo, el ciudadano hoy día se ha informado cada vez más, aunque ahorita decíamos que no quizás toda la información que necesita, Exacto. pero ahora sabe dónde buscarlo. Tanto las superintendencias, que son los órganos reguladores, también tienen mucha accesibilidad a la parte de información. Ya el que va hoy a tomar y el que toma hoy la decisión lo hace más seguro porque sabe dónde está respaldado. Y sí, ha entendido que no pierde el fondo como se podía ver anteriormente, no pierde su fondo, lo está transformando en tranquilidad financiera en este caso, Exacto. porque va a saber que va a tener una estabilidad a la hora de recibir ese pago mensual y hasta va a paliar la parte de la inflación. Sí, sí. Es que definitivamente en esta era no se justifica no estar informado. No, Esta es la era de la información. O sea que tú quieres saber y tú pones una pregunta al aire, viene el algoritmo y te tira automáticamente. y te empieza a caer todo lo que se ha opinado en relación a ese tema. O sea que Es yo creo que correcto. sí, que Para ponértelo gráficamente, lo que yo entiendo de lo que hemos hablado aquí es que si yo tengo mi fondo de 4, 6 o 7 millones de pesos, pero ¿cuánto que tú tienes? Porque tú me Sí. tienes nerviosa. O sea, yo que No, soy ya, 4 yo le voy a mandar millones. su propuesta, que nos hagamos, que hagamos el corte, ya hagamos su propuesta. Porque Y ahí ya lo él está vemos. muy interesado y Entonces- no me acaba de decir cuánto que tiene. entonces yo coloco ese dinero en mi fondo de pensiones y me calculan, usted va a tener una renta vitalicia de tanto, Comenzará con tanto. con tanto, y eso ¿Cuánto en vamos a algún tener? momento puede disminuir. Hay opciones que sí puede disminuir después de cierto tiempo, pero recuérdese que usted va a personalizar la que usted quiera. Sí, ok, O sea, perfecto. al final el beneficio lo va a obtener Lo que yo usted. quiero decir Bueno, es que para personalizar hay que acercarse de donde Reiter en la General de Seguro. ¿Por qué? Porque esto es muy complejo. De hecho, tenemos que seguir haciendo la tarea. lo que yo Se quiero, van a comprometer a seguir invitando. Sí. sí, porque lo que yo quiero significar esto, y es lo que quiero que me confirme. Yo seleccioné mi plan. Ya yo puedo desentenderme que por el resto de mi vida voy a tener ese ingreso ajustado por inflación. Es correcto. Por eso es el beneficio principal. Porque, por Es ejemplo, vitalicio. yo puedo invertir el dinero en la bolsa de valores, por decirlo, y obtener un beneficio altísimo.
pero yo veo en todas las películas que el tipo tiene que pasarse el día entero mirando una grafiquita. Esa que es la me tomara Con película. el temor de que en cualquier momento baje. Baje. Ya Esos son los aquí no se Entonces, confíes con la guionistas. seguridad. Porque ya a esta edad yo lo que busco es tranquilidad y libertad para que, bueno, me va a entrar tantos meses, en diciembre me puedo ir de viaje. Es la ventaja. En este caso, la aseguradora no solo asume el riesgo de longevidad, sino también el de la inflación para poder apalear esa parte. Chulísimo. Y entonces, una otra explicación por lo que ella está quejándose de cosas. ¿Por qué a las mujeres le exigen menos que nosotros? Bueno, en la expectativa de vida las mujeres duran más, el hombre inventa más, por ende, Sí, porque viven de nosotros. no, nos decían que No, nos vamos por no lo por menos eso. 2 años antes, ya luego llegan las mujeres. En la expectativa de vida la mujer es mayor, porque corregir. vamos a arreglarlo, es que se cuida mucho Déjame más. corregirle algo que me explicó eso que él dijo. Que las mujeres viven de ustedes. Dijiste viven Sí. de nosotros. Yo creo, ¿en qué era del Oye, siglo pasado tú estás viviendo? ¿por qué que no Porque- vamos, ¿por qué que no No, vamos no, no, antes? no. Espérate. Nos vamos antes porque para llegar primero y preparar Prepararle, la eso es lo que recesión. quiso decir. Ah, porque tú dijiste, y eso quedó grabado Arreglamos también. rápido. Las mujeres viven de nosotros. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿En qué era tú Ah, estás bueno. viviendo? Bueno, tú eres cristiana. Sí, 100%. ¿Cómo nacieron las mujeres? De una costilla. Pero eso quedó en el Eso es pasado. otro Ya, tema. ya ahora hay vitro y cosas de esas. Ya eso es del pasado. Bueno, pero hay algo que me preocupa mucho, Reiter, que es la generación. Nosotros estamos trabajando mucho con esta etapa nuestra, los exadolescentes, lo que somos adolescentes de 60 vueltas al sol. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos, los millennials, que trabajan desde su casa, que no pertenecen a ninguna empresa. Eso te lo pregunto porque cuando vieron el video, porque ellos son quienes nos editan y demás, vieron los videos de las pensiones, ellos se preocuparon y dijeron, ¿y entonces nosotros? Porque ellos son independientes. No es que son home office, sino que son independientes totalmente. Entonces, ellos no están aportando, que en un tiempo aportaron 5 años, 3 años que fueron empleados, tienen ese dinerito que le está generando intereses, pero la realidad es que no están afiliados a nada. Entonces, Mira, muy buena pregunta, porque si quizás a otros que ya están actualmente en la edad de recibir su pensión, o no le da el fondo, o no es lo que esperaban, es porque quizás no recibieron la información a tiempo sí. de los aportes que podían ir haciendo, de poder ir creciendo ese fondo y hasta calcular. De hecho, actualmente, si se fijan en los estados de cuenta de su AFP, le hace una proyección al tiempo. Si aplicas un tanto por ciento más, te vas a retirar con tanto. Tenemos calculadoras previsionales donde yo puedo poner con cuánto me voy a retirar. Pero ahí se tienen ellos que acercar, ahí cómo... O a través de las páginas, porque no solo físicamente, ahí nos vamos a la tecnología y nos acercamos a ellos para que ellos hagan ese cálculo. Sin embargo, también, si ya estaban afiliados, o ya si ya están afiliados a una FP, aunque no estén cotizando a través de una empresa, pueden hacer aportes directamente a su fondo de pensiones. Pueden hacerlo ellos ¿A la directamente. AFP o pueden optar por renta vitalicia? A la AFP, renta vitalicia es cuando ya apliquen para el beneficio de Pero pensión. pongo que uno de ellos tenga ahorrado los 4 millones mínimo y no quieran ir invirtiendo en su futuro, porque es que de verdad ellos no están pensando en eso. Ahora mismo ellos lo que ganan muy bien desde sus casas, pero así mismo se van de viaje, lo gastan. Y lo bueno es ir preparándose para cuando llegue esa edad, Exacto. sea por decisión propia o destino en ese momento. Actualmente las AFP también están desarrollando planes complementarios, Exacto. que de hecho podemos traer luego un invitado especial para que le desarrolle más de ese tema, donde van a poder que desarrollan planes específicos para el futuro. O sea, Exacto. hasta ahora todos tenemos que a la AFP se le aporta por el descuento del salario. Tienen que ser empleados. Entonces, el caso que ilustra Sandra, el joven que tiene un ahorro definitivo puede irlo a aportarlo. Claro, puede ir haciendo aportes voluntarios directos, sin ser descontado de un fondo de nómina, porque no están en nómina. Se crea una cuenta personal de la tesorería y puede seguir haciendo aportes directos a su fondo de pensión. Y con una orientación de cuánto tiene que hacer para cuando él quiera calcular su renta vitalicia sea de tanto. Exactamente. Puede ir automáticamente haciendo una proyección y decir, bueno, de aquí a la edad de mi retiro, yo debo ir haciendo un tanto por ciento de aporte, o tanto mensual, o tanto trimestral, y se le hace un plan directamente que lo puede hacer. Importantísimo, porque es que de verdad yo creo que cuando tú lo ves así tan lejos, tú no te pones a pensar, pero el hecho de ese programa que hicimos los cuestionó.
Y así debe ser. Se Así sacudieron debe ser. toditos y dijeron, ¿y nosotros qué va a pasar con nosotros? Los que empezaron a cotizar en el sistema o los que ya empezaron a afiliarse en 2003, muchos no creían que iban a llegar a este Yo era paso. uno. Y hay muchos Yo que era ya están uno. recibiendo el beneficio. Entonces, Sí, sí se puede hacer, el sistema está actualmente, la ley está establecida ahí. Es simplemente aprovechar lo que ya tenemos, que quizás lo que nos falte es la información o la guía correcta. Yo era de lo que decía, no, cuando cambia el gobierno lo cambian. No, No lo ha y que iban a tocar los fondos. No, El, no. el gobierno está nervioso por tocar esos fondos porque ahí hay mucho dinero acumulado y quieren Esa ley disponer. está muy blindada. El haber venido donde vino no es en contra de cómo se desarrolló, porque pudimos, a la fecha que se desarrolló acá, pudimos Exacto. aprender de los errores de otros países Ujú. e ir poder blindándola para evitar un día que se Tengo entendido que se ilustraron mucho de las leyes de España. Sí, y de igual manera para la parte latina con Chile fue uno de los que tuvieron más influencia. Sin embargo, no vino de un solo lugar, sino que fue pues aprendiendo de los errores donde ya estaba desarrollándose. Bueno, esta conversación ha sido muy aleccionadora y te digo que motivadora. Y de momento quiero comprometerte a que diseñemos una pequeña o un video para jóvenes, para cómo prepararse para Una el asesoría retiro. financiera, claro. Para jóvenes de menos de 30 años que comiencen a prepararse. O Puede 30, contar 40. conmigo, me voy a cargar de esa parte y claro, vuelvo y digo, los felicito por esta iniciativa de prepararnos más allá y poner no solo, como usted decía, ¿cómo que le dice? Sexadolescentes. Exacto, no solo a ellos, sino a los que ya se están preparando para llegar ahí, Sí, sí, sí. que creen que no vayan a llegar ahí. Que Puedan lo ven estar lejos. preparados. Esto llegó más rápido que de verdad yo no lo esperaba tan rápido. Entonces, O sea, puede contar conmigo, Sí. claro que sí. sí, bueno, pues si les gustó este contenido y quieren seguir teniendo información, Reiter está súper dispuesto a venir a responder nuestras preguntas o escriban en comentarios en YouTube que él va a estar pendiente a su episodio para responder ahí mismo toda inquietud que ustedes tengan. Y pueden acercarse directamente a su compañía que es General de Seguros, pueden seguirlo generaldeseguros.com y pueden ver la parte de renta vitalicia y tener toda la información que necesitan. De igual manera, al final vamos a poner los contactos para que también puedan comunicarse. Sí, lo estamos poniendo ahora mismo en pantalla, sí. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo episodio. Mientras tanto, suscríbanse, hagan sus comentarios ahí debajo del video, El like. denos un like y sobre todo, denle la campanita para que se enteren la próxima vez que Reiter viene por aquí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Reiter. Bye bye. Gracias. Gracias.